Les comento nuevamente que tanto en la sala del espacio de Google Meet como en redes sociales van a poder colocarnos sus preguntas o comentarios que vamos a estar canalizando en la segunda parte de esta charla. Sin más, les cedo la palabra al doctor Fuentes. Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidas. Muchas gracias, doctora Álvarez. Agradezco la oportunidad de participar en este foro, en la Feria de Salud y Buenas Costumbres. Y me llama mucho la atención que incorporemos como una buena costumbre el tema de emprendimiento, un tema que es muy cercano a nuestra facultad, es muy cercano a los temas que nuestros profesores investigan y que tiene una importante relevancia en el bienestar y desarrollo social y sobre todo de nuestros estudiantes, ¿no? Para discutir el tema nos acompañan tres profesores de tiempo completo de nuestra facultad. El doctor Moisés Librado González, la doctora Yadira Zulit Flores Anaya y la doctora Karina Isabel Salinas Solís. Las tres repito, profesores de la facultad y también colaboradores en el centro UABC Yunus de nuestra facultad. Tenemos una amplia historia en el tema de acompañamiento al sector emprendedor del Estado, particularmente al sector más vulnerable de esta estructura empresarial. Nuestro programa se remonta décadas atrás como un programa de servicio social en la asistencia al sector empresarial. Transitó hacia política pública, donde se atendieron a miles de empresas a través de capacitación y vinculación con el financiamiento. Y finalmente, en esta última etapa ya de, digamos, internacionalización, estamos trabajando con una red global de centros Yunus, que tiene como concepto, como principio, como filosofía, los negocios sociales. Una idea revolucionaria desde mi perspectiva, donde se le asigna al emprendedor no, una motivación adicional a la de búsqueda de riqueza, ¿no? Me gustaría iniciar la plática, si les parece bien, si me permiten, presentando una serie de gráficas con respecto a cómo ha evolucionado la percepción, la idea de emprendedurismo en México. La información que aquí presento tiene como origen la GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor. Ahí deberían de estar viendo la primera gráfica. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, algo que me llama a mí la atención es que, digamos, le preguntan a la gente, a expertos en temas de emprendedurismo, cómo ha evolucionado el concepto de emprendedurismo como una buena elección para carrera. Es decir, dedicarte al emprendedurismo es una buena opción. Y lo que se observa es que ha ido cambiando esta idea del emprendedurismo como una buena carrera en el tiempo, vinculado sobre todo a temas eh, del contexto económico. En 2019, en México, el 68% de los entrevistados contestaban que el emprendedurismo es una buena opción. Eso no significa que no tengamos que estudiar una carrera universitaria, ¿no? Sino que tal vez las herramientas que nos dan la formación, la educación superior, nos dan alternativas para emprender, ¿no? Opciones, una visión más amplia para ver en qué sector queremos emprender. Otro tema que me llama la atención es que cuando les preguntan sobre, bueno, ¿tú estás dispuesto a emprender? ¿Qué te limita? Eh, ¿Qué evita que decidas finalmente emprender? Y la respuesta que ha ido creciendo es el temor al fracaso. El 47.7%, un 50% de los que consideran que emprender es una buena carrera, contestan que uno de los retos que enfrentan o les evita o les limita a emprender es el miedo al fracaso, 50%, que está en niveles históricamente altos. Entonces, esto creo que son dos elementos que nos dan una bases para iniciar
nuestra plática, nuestra discusión. ¿Qué está pasando con el tema del emprendimiento en México? En las últimas décadas hemos visto avances en términos de que se percibe como una alternativa de ocupación, pero también hemos visto que ha crecido el miedo a fracasar. ¿Qué nos puedes decir, Moisés, con respecto a este tema? Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al equipo organizador de la Feria de Salud y Buenas Costumbres de la UABC y a todas y todos los presentes que están en esta plataforma digital. Bueno, respecto a lo que comenta el doctor Fuentes relacionado al emprendimiento y a la proliferación del emprendimiento en el contexto mexicano, creo que es muy interesante abordar el tema, pero sobre todo tener las bases teóricas que nos definen cuáles son los diferentes tipos de emprendimientos que existen, ¿no? Porque quizá al momento de hablar o de conceptualizar el emprendimiento, pensamos en un emprendimiento quizá de base tecnológico o de base tecnológica, o un emprendimiento, estos emprendimientos que crecen exponencialmente, ¿no? Hablamos de emprendimientos, empresas unicornio, o esos emprendimientos que están usando la tecnología para comercializar algún producto o algún servicio. Y respecto a la clasificación que nos da precisamente el Global Entrepreneurship Monitor respecto al emprendimiento, podemos identificar 3 tipos de emprendimiento: un emprendimiento por oportunidad, un emprendimiento por necesidad y un emprendimiento mixto. Y también hay que tener un poco claro sobre cuál es el concepto de emprendimiento, puesto que no es un concepto que ya sea concluyente. Bueno, inclusive The Global Entrepreneurship Monitor menciona que el emprendimiento es cualquier intento de nuevo negocio o creación de empresas, como el autoempleo, una organización empresarial o el espacio de un nuevo negocio para comercializar algún bien o algún servicio. Sin embargo, si nos vamos a la definición que establece, o a las diferentes acepciones que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, pues nos encontramos con 3 acepciones, y una tiene que ver con la actividad emprendedora como un catalizador de innovación y de integración de los mercados. Es decir, todos esos emprendedores que desean iniciar o ofrecer un servicio, pues lo hacen a partir de las diferentes oportunidades que existen en el mercado, y regularmente son en términos de innovación y en términos de tecnología. Y otra acepción por ahí que nos dice la OCDE también es sobre la evolución de los riesgos evaluado en términos de costo y oportunidad. Cuando se habla referente a costo de oportunidad, el emprendedor regularmente va a decidir qué es lo que mejor le conviene. Si le conviene iniciar un negocio o le conviene insertarse al mercado de trabajo. Esa es una de las decisiones, creo yo, más importantes que todos los emprendedores deben de tomar o toman inclusive al momento de iniciar un negocio. Y la tercera acepción tiene que ver con el autoempleo. Con el autoempleo, y cuando hablamos de autoempleo nos podemos referir a 2 tipos de autoempleo, ¿no? Aquellos emprendedores que inician empresas de manera independiente, pero que generan algún empleo, o aquellas que no generan ningún empleo. Entonces, teniendo esta base sobre los diferentes tipos de emprendimiento, creo que nos da una idea sobre el contexto que tenemos
en México, ¿no? Donde la mayoría de los emprendimientos pues parten de alguna oportunidad, pero también parten de alguna necesidad, de alguna carencia social que se encuentra, de alguna situación estructural en términos económicos. Y bueno, eso es con respecto a la clasificación que encontramos por ahí. Si nos vamos en términos de datos, creo yo que los datos son muy importantes para contextualizar la situación sobre el emprendimiento en México. Y aquí podemos identificar dos aspectos, porque tenemos datos sobre emprendimientos, emprendimientos de emprendimiento temprano, que regularmente se utiliza un umbral no mayor a 3 años, y un emprendimiento que ya son aquellos emprendedores que ya tienen un negocio y que ya tienen por lo menos 5 años en el mercado. Ese es un reto también para hacer investigación sobre emprendimiento, pero también para tener un panorama exacto sobre el contexto emprendedor y los ecosistemas emprendedores en México. Y bueno, eso sería lo que yo opino respecto a este contexto de emprendimiento. Muchas gracias, Moisés. Y efectivamente, ¿no? Todas las definiciones sobre emprendimiento es un debate teórico. Está la escuela austriaca, ¿no? Que habla sobre el emprendimiento como un mecanismo de hacer llegar al equilibrio a los mercados, mientras que la escuela schumpeteriana habla sobre cómo el emprendimiento es un mecanismo de destrucción y de creación de nuevos mercados, que por lo tanto el equilibrio no es necesariamente lo que busca el emprendimiento, los emprendedores. Pero en lo que sí creo hay coincidencias es que la fuerza emprendedora es un aspecto positivo para la economía, es algo deseable y que se debe de promover. Define ciertas características sobre cómo fomentar entonces esta vocación emprendedora en las sociedades, y ahí clasifica entre aptitudes, habilidades y ciertos aspectos contextuales para fomentarlo. Pero creo que si bien la definición está todavía en pugna, lo que sí hay coincidencia es que es algo que debemos de fomentar, ¿no? Algo positivo, algo que se debe de incentivar. No sé, Yadira, ¿algún comentario con respecto a la evolución reciente del emprendimiento, emprendedurismo en México? Sí, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y a todas y gracias por la invitación. Sí, en aportación a lo mencionado por Moisés, el mismo GEM lanzó un informe en el 2015 hablando de un nuevo concepto de emprendimiento llamado emprendimiento social. Este tipo de emprendimiento hablaba de iniciativas, organismos o actividades con un objetivo social, el rescate de comunidades, el cuidado del medio ambiente, el cuidar a las personas o ubicarse en las personas en situación de vulnerabilidad. Y eso es muy interesante porque es como una innovación, algo diferente a lo que conocemos. Y también menciona el informe que son precisamente los jóvenes entre una edad de 18 a 36 años quienes tienden a emprender este tipo de actividades porque están un poco más preocupados por el cambio social. Y es la manera en la que hemos visto como la evolución de hablar de emprendimiento por necesidad, de aquellos que no tienen como una fuente de empleo y buscan una oportunidad, el emprendimiento por oportunidad, que tienes el conocimiento, pero al mismo tiempo necesitas pues ingreso extra, el mixto, y ahora tenemos este tipo de emprendimiento social en el que buscamos rentabilidad económica, pero también un impacto social, un cambio en comunidades en situación de marginación, un cambio en cuidado al medio ambiente. Entonces, esta sería la aportación al tipo de evolución en los tipos de emprendimiento. Gracias. Y efectivamente, ¿no? Ahora hay una nueva corriente de pensamiento económico donde la responsabilidad social en sus diferentes niveles deben de ser también considerados en el emprendimiento. En un extremo está este concepto, ¿no? Del profesor Yunus,
negocios sociales, que busca la sustentabilidad financiera de la empresa, pero que el único objetivo que busca es el de resolver parcial o totalmente una problemática social, ya sea vinculada a la pobreza, medio ambiente, inclusión, cualquiera de este tipo de problemas. Y luego está en otro extremo la responsabilidad empresarial, donde una empresa sigue buscando, ¿no?, las ganancias, pero tiene algún apartado, departamento dentro de su organización que tiene como objetivo algún tipo de responsabilidad social. Igual que la definición de emprendimiento, seguramente este tipos de emprendimiento seguirán evolucionando, ¿no? Karina, ¿algún comentario con respecto a la evolución que hemos visto en el tema de emprendimiento durante estas últimas décadas en México? ¿Y hacia dónde usted ve que vamos? Hola, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para participar en este foro. Muchas gracias y me da mucho gusto poder compartir opiniones respecto a un tema que me parece que es muy, muy importante y más en estos momentos, ¿no?, que es el emprendedurismo. Me gusta a mí, respecto a lo que mis compañeros ahorita plantearon, ¿no?, acerca de las definiciones de emprendedurismo, a mí me gusta quedarme, ¿no?, con la idea de la creación de nuevas empresas, pero creo que también en el descubrimiento de nuevas oportunidades, ya sea por necesidad o por oportunidad, como lo definen algunos conceptos de emprendedurismo, o por ambas. Y ahora también este emprendedurismo social, que también busca que el emprendedor tenga este potencial necesario para crear un cambio positivo en la sociedad. Y me parece que antes, si bien estábamos muy acostumbrados a lo mejor a ver que la mayor parte de los emprendedores surgían a lo mejor por necesidad, ¿no?, porque las mismas condiciones laborales los iban empujando, ¿no?, a tener que buscar nuevas formas de sustento. Me parece que ahora ya es común que hay emprendedores, pues, a lo mejor porque quieren ser sus propios jefes, por buscar este tipo de flexibilidad de tiempo, por crear nuevos empleos, por la visión también de la innovación, que creo que es muy importante en el tema del emprendedurismo. Y México creo que es conocido por ser un país de emprendedores. En un informe de la Bolsa Institucional de Valores, pues nos dicen que se abren casi cerca de 35,000 negocios al mes en todo el país, como micro y pequeñas empresas, pero creo que el reto ahora al que se enfrentan, más allá un poco a lo mejor de dar el salto y emprender, es sostener la empresa. Lo que vemos es que hay muchas empresas que no logran a lo mejor pasar de los 2 años de operación, que son la mayoría, y es muy poco el porcentaje que logra quedarse, ¿no?, y logra salir e ir saltando a lo mejor todos estos obstáculos que vienen pues con el nacimiento de una nueva empresa. Y ahora más con este contexto económico que estamos viviendo derivado de la pandemia. Gracias, Karina. A mí me llama la atención, y por supuesto porque soy parte de la universidad, en todo esto que estamos platicando, ¿qué responsabilidad tiene la universidad para el desarrollo de esta cultura emprendedora en nuestra región? Hay teorías que hablan sobre los ecosistemas emprendedores basados en la universidad, ¿no? Generalmente se vinculan a proyectos con alto valor agregado, altos elementos de innovación. En nuestra universidad tenemos este tipo de proyectos, pero también hemos desarrollado, particularmente en la facultad, vinculación con sectores marginados de zonas de la ciudad que igual, ¿no?, tienen intereses por emprender su propio negocio. En ese sentido hay que fomentar también el principio democrático en el emprendimiento, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la universidad? Me queda claro que está el tema de formación de capital humano, ¿no?, a través de las carreras y materias al interior del mapa curricular que den como una alternativa de empleabilidad una vez que egresan los estudiantes, emprender tu propio negocio. Ya vimos que los datos muestran que
La gente cada vez percibe más como una posible carrera el emprender un negocio. Está esa parte de formación de capital humano, está la parte de investigación, ¿no? Determinar qué hace más fácil que una persona emprenda, ¿no? Identificar esos elementos, esos factores que generarían un contexto más favorable para el emprendimiento. Está el tema de vinculación, ya comentábamos ejemplos en la facultad del centro UABC Yunus Center, donde los estudiantes se vinculan con la vida diaria de un emprendedor. También en proyectos de investigación con grandes empresas, ¿no? Que también podemos aprender de eso. Para ustedes, ¿cuál tendría que ser el papel de la universidad? ¿En qué deberíamos de aportar en estos ecosistemas de emprendimiento? No sé quién quiera iniciar. Sí, Yadira. Gracias. Como ustedes, bueno, creo que el papel de la universidad debe ser un papel activo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California tiene dentro de su modelo educativo la formación de humanista, en el que generen en los estudiantes un pensamiento crítico, ¿no? Y que los preparemos para solucionar problemas, los problemas que existan o los que se van a enfrentar allá afuera. Y, por ejemplo, tenemos que desde 2006 se conformó lo que fue el Centro de Investigación, Asistencia y Docencia a la micro, pequeña y mediana empresa, el CIEDMIPE, donde se apoyaron a microempresas y después evoluciona a lo que hoy conocemos como el Centro Yunus UABC, que fue una vinculación, ¿no? Si no conocen, bueno, un poquito de retomar la historia, Muhammad Yunus es Premio Nobel de la Paz, él es economista y conformó el Banco Grameen en Bangladesh y él inicia este movimiento de los microcréditos, de las microfinanzas, de dar pequeños créditos a personas en situación de vulnerabilidad para incentivar la actividad económica y mejorar su calidad de vida, también hablando de seguros. Y entonces se vincula la universidad con este gran centro, con este gran movimiento de negocios sociales, emprendimiento social. Y dentro de dentro de CIEDMIPE está el programa de investigación, asistencia y docencia microempresarial, en la que nuestros estudiantes van, aplican bitácoras, conocen un poco de la información financiera de las empresas, es un acercamiento con la realidad. Ellos empiezan a conocer los problemas a los que se enfrentan, elaboran planes de negocios, entonces contribuyen además con el conocimiento que adquirieron durante su preparación universitaria y lo ponen en práctica y al mismo tiempo están ayudando al fortalecimiento tal vez de esa empresa. Ahorita, por ejemplo, se están enfrentando al reto de la tecnología, de cómo es que se acercan a ellas y muchas no tienen conocimiento tecnológico y tal vez la asesoría. Al mismo tiempo damos capacitación en varios temas y creo que es un punto importante, un parteaguas, el hecho de que la universidad, como mencionaba, o sea, tenemos Centro Yunus, también existen materias dentro de la currícula como matemáticas financiera, de enseñar a nuestros propios estudiantes la educación financiera, qué son las tasas de interés, qué es una tabla de amortización. Eso es algo muy importante porque pues tenemos hasta estudiantes que no conocían ese tipo de información, cómo elaborar proyectos de inversión. Y la materia de emprendimiento que actualmente es la que estoy dando y a la cual estoy dando un enfoque de emprendimiento social, y es sorprendente las ideas que tienen los jóvenes y la inquietud por generar soluciones a problemas que ellos están identificando. La motivación, y luego aquí entra el hecho de cómo mueves en ellos la creatividad, la innovación, el ver a futuro, el solucionar problemas. También tenemos ahora lo que es en posgrado negocios sociales, maestría y doctorado, y están elaborando proyectos. Tengo uno relacionado con banca ética. Entonces creo que es un papel de responsabilidad social de no solo formarlos educativamente, sino también formar personas, ¿no? Personas preocupadas y capaces de solucionar los problemas que tenemos ahí afuera. Y pues productos académicos, claro, ¿no? Desde curvas de aprendizaje hasta evaluación de rentabilidad y el impacto de la informalidad han sido resultado de este trabajo dentro de la universidad. Muchas gracias, Yadira, y gracias por el comercial. Efectivamente, ¿no? Tenemos un posgrado en negocios sociales que creo que
digo, no es porque esté en la facultad ni porque yo lo coordine, pero es uno de los primeros programas que están enfocados en este concepto de negocios sociales en México, ¿no? Bueno, sí, Moisés, ¿querías comentar algo? Sí, sí. Sí, abonando un poco a lo que ha comentado la doctora Yadira sobre el papel que tienen las universidades para fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes. Yo concuerdo mucho con ella, con la idea de que las universidades tienen pues esta tarea muy necesaria primeramente, porque siembra la semilla en los estudiantes para que no solo piensen en una idea de negocio, sino también se preocupen por alguna necesidad o alguna carencia social que existen. Eventualmente tú puedes tener una idea que se pueda convertir en una startup o en un emprendimiento que crezca muy rápido, pero necesitas el otro componente que es el social, ¿no? Entonces necesitamos pensar o darle este enfoque social a los emprendimientos, y creo que la facultad ha tenido una muy buena estrategia con el CIAMIPE y ahora con el Centro Yunus y con esta metodología de intervención que ha ido proliferando y que ha ido creciendo con la participación de los estudiantes. Gracias. Karina, ¿algún comentario? A mí me llama mucho la atención que nosotros somos parte de una universidad pública, por supuesto, ¿no? Y la responsabilidad que tienen nuestros estudiantes al egresar, pues probablemente su principal objetivo, una vez que egresan de la facultad con su carrera, es buscar un empleo, ¿no? Ese es digamos, el objetivo central. La narrativa que se ha construido es: tienes que tener una carrera, esa carrera te va a dar elementos para posicionarte mejor en el mercado laboral. ¿Qué tanto responsabilidad adicional estamos dando a nuestros estudiantes ya egresados, el de decir, bueno, además de terminar tu carrera, tendrías que pensar en emprender como una opción de empleo? ¿Estamos siendo justos con ellos al, digamos, achacarles esta nueva responsabilidad? Creo que hay que fomentar la mentalidad del emprendedurismo, ¿no? Dar otra opción. Creo que en este caso la facultad en específico, que conozco los programas, se ha centrado mucho en darle enseñarle a los estudiantes este nuevo camino, porque como tú lo mencionas, estábamos muy acostumbrados a pensar que teníamos que ir a la universidad a terminar una carrera y que lo que nos esperaba era salir, encontrar un trabajo, oficina, no sé, 8-5, demás. Y que se vale, ¿no? Yo creo que la idea que cada uno tenga de dónde quiere desarrollarse es muy respetable. Pero luego también hay mucha gente que tiene a lo mejor la cosquillita de emprender, o sea, pero no sabe cómo, o no tiene idea, o no se había dado antes, quiero pensar, o lo veo así. No nos habíamos dado antes a la tarea de tratar de enseñarles a los alumnos como no es tan difícil, mira, por aquí puedes empezar. Entonces creo que en ese sentido la UABC, como lo mencionó Yadira, creo que ya ha empezado a labrar camino, ¿no? Cuando son estudiantes, por ejemplo, llevan materias como de proyectos de negocios, matemáticas financieras, en donde ellos hacen todo este borrador, ¿no? De una empresa, cómo se tiene que llevar financieramente, cómo desarrollas la idea. Creo que eso ayuda mucho para que cuando salgan, en realidad puedan plantearse y ver un poco más fácil el saltar y a lo mejor emprender. Y a lo mejor tú ni siquiera sabías hasta que estuviste ahí, te enteraste de qué era el emprendedurismo, de cómo se manejaban los negocios y tal, que no era tan difícil, ¿no? O sea, que se puede, que hay apoyos, que puedes tú mismo formar, ¿no? Tu plan de negocio y demás. Creo que esa parte es importante, y luego también la parte en la que creo que contribuimos al ayudar a microempresarios
acá afuera, que es nuestro granito, ¿no? Nuestro aporte a la sociedad, que los chicos puedan poner en práctica las herramientas que ven en el aula y ayudar a personas que ya tienen su microempresa y que a lo mejor se están topando con ciertas dificultades, ¿no? Por cosas de financiamiento, de la manera a lo mejor en la que están llevando la administración, y entonces luego llegan los chicos y como parte de su formación, y como dice Yadira, ¿no? Les ayuda a ver el mundo real, lo que hay afuera, ¿no? Cómo se las ingenian los microempresarios para solucionar a veces situaciones que a lo mejor para ellos que están en un salón y que ya han visto las demostraciones de cómo calcular tasas y todo eso, pues pareciera algo muy fácil, y que ellos todavía pueden facilitárselo más, pues transmitiendo el conocimiento que adquieren ahí adentro de la universidad. Y creo que ahora con esto de la formación en negocios sociales, pues vienen también a impactar muchísimo a la comunidad, ¿no? Es el pensar en que están creando sus proyectos sociales, pues es muy importante. Entonces, yo no lo vería tanto como la responsabilidad que les estamos poniendo. Creo que ahora se enfrentan a un panorama más abierto allá afuera y tienen las herramientas, ¿no? Por si deciden emprender o si a lo mejor no, a lo mejor deciden no emprender, pero sí pueden ayudar en el ámbito microempresarial, ¿no? A la administración, en finanzas. Gracias, Karen. O sea, en este caso, más opciones es una opción más, ¿no? Como una posibilidad para su desarrollo profesional, y tampoco tendría que ser inmediatamente al egresar. Probablemente puedan tener un trabajo, formar un capital o identificar alguna idea de negocio durante su proceso de desarrollo profesional y eventualmente emprender, ¿no? Pero siempre, como comenta Karina, con este elemento de responsabilidad social que intentamos inculcar en la facultad. Yadira, ¿quería comentar algo sobre ese tema? Si no, para pasar a la siguiente pregunta que les tengo. Sí, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora sí vamos a hablar un poco de los retos que enfrentan en este contexto. Digo, más allá de la coyuntura de la pandemia, más allá de los retos que en lo inmediato vamos a abordar tal vez al final de la plática, ¿no? ¿Qué va a pasar después del COVID? Sí hay tendencias muy importantes, cambios en tendencias, sobre todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, el comercio electrónico, cómo incorporar estos nuevos elementos que parece que están para quedarse en los retos que enfrentan los emprendedores en la región. No sé quién quiere iniciar. Sí, Roberto, yo puedo iniciar. Gracias, Moisés. Sí. Sí, respecto al reto que tienen los nuevos emprendedores, tal como lo has comentado, la mayoría está enfocado hacia la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología. Porque si nos vamos al contexto mexicano, la mayoría de los emprendedores, pues, tienen una microempresa muy pequeña, regularmente son emprendedores de base familiar, la familia está trabajando en el negocio y a veces no tienen las herramientas necesarias o suficientes como el acceso a Internet o el uso de las plataformas digitales, por ejemplo, como, no sé, una página web o inclusive hasta el marketplace, ¿no? De Facebook o de Instagram, a veces tiende a complicarse. Y creo que ese es uno de los principales retos. Sin embargo, hay también datos positivos, se podría decir, en ese sentido, porque yo lo veo muy dinámico y bastante interesante sobre los emprendedores, ¿no? Cómo son muy creativos y cómo buscan nuevas formas para permanecer en el mercado y para comercializar sus productos, ¿no? Porque de ahí podemos entrar a un tema muy relevante que tiene que ver o que inició durante la pandemia, ¿no? Sobre un fenómeno o el fenómeno llamado Neni, ¿no? En donde las emprendedoras, regularmente mujeres,
que son mujeres que fueron desplazadas del mercado de trabajo, pues usaron esas plataformas digitales como el marketplace de Facebook o de Instagram para promocionar sus productos, regularmente productos del hogar o productos de bisutería o de belleza. Entonces, regularmente estos emprendedores se van adecuando a las necesidades, ¿no? Pero yo veo un gran reto en el uso de la tecnología, ¿no? Para todos los emprendedores. Por ahí hay un estudio también que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado sobre el contexto de los ecosistemas emprendedores en el caso de Latinoamérica y de algunos países del Caribe. Y pues sí, efectivamente, los emprendimientos que son de base tecnológica y que son emprendimientos más dinámicos, pues no han tenido estos problemas, ¿no? Sobre el uso de la tecnología. Pero tenemos la otra parte de los emprendimientos que no son de base tecnológica y que necesitan fortalecer esas herramientas. Gracias, Moisés. Y al final del día, estas diferencias estructurales entre los emprendedores y el acceso y habilidad que tengan para utilizar las nuevas tecnologías, digo, hay que estar al pendiente, ¿no? Pero probablemente pueda ampliar las brechas entre aquellos que pueden acceder a este tipo de tecnologías y emprender negocios y aquellos que no, por temas contextuales. Sí, no sé quién quiera hacer un comentario adicional. Yadira, adelante. Sí, exacto. También tenemos los retos y que ya teníamos, que tenían antes, ¿no? El reto de la informalidad, que, por ejemplo, la GEM menciona que el 56% del trabajo es informal. Esto indica que, pues, el acceso a la seguridad social, pues, o no tienen esa parte o un alto índice de mortalidad. Entonces, el reto de la formalidad sería algo que tienen. El reto, ¿qué pasa con la formalidad? Que te limitan el acceso al financiamiento, que necesitas estar registrado. Y aunque las cosas han cambiado, han mejorado un poco porque ya tenemos ahora las microfinanzas, estos créditos solidarios entre un grupo que de hecho es generalmente entre mujeres, grupo de mujeres solidarias, en las que entre ellas reducen esto del colateral, ¿no? Que ahora les pueden prestar porque entre ellas reducen los costos de cobranza o los costos de investigar qué tan seguro es el pago. También la capacitación, el hecho de que muchos de los emprendimientos, muchas de las microempresas de la base social son empresas de subsistencia, microempresas de subsistencia, entonces tenemos emprendimientos quizás por oportunidad, por necesidad, perdón. Entonces, esta capacitación a nivel de escolaridad, como decía Moisés, la limitante del acceso a la tecnología, pero también es interesante cómo se han adaptado, cómo han innovado. Por ejemplo, ahora que tal vez no entienden cómo agregarse a Rappi, a Didi, a estas aplicaciones, pero empiezan, por ejemplo, a mí me tocó ver que empezaron a pegar post-it, letreros diciendo de venta a domicilio y llama, ¿no? Entonces, es una innovación, aunque no tienen cómo la manera, saben manejar el WhatsApp, por ejemplo, y WhatsApp puede ser ahora es de hecho una alternativa también de negocios. La mayoría pues sabe utilizar WhatsApp de las personas que generan en negocios autoempleo, por ejemplo, y entonces ahí empiezan a comercializar, a emprender. Entonces creo que uno de los retos ha sido eso, pero también han mejorado las opciones. Aunque ahorita tenemos esto de la contingencia y que la actividad económica tal vez se ha contraído y han cerrado algunas empresas que no han logrado adaptarse o que pues no eran esenciales, tuvieron que cerrar porque pues cómo mantienes los costos, ¿no? Cómo mantienes a tus empleados si no tienes fuentes de ingresos y que han tenido que cerrar. Pero también hemos encontrado, por ejemplo, en los chicos que están haciendo servicio social, en los chicos y las chicas, que hay unos que están emprendiendo. En lugar de cerrar, están generando otras opciones de empleo, o sea, nuevos empleos, porque están encontrando oportunidades. Entonces, es interesante también conocer las características de los emprendedores, ¿no? Como que hay algunos que tienen miedo a emprender, pero como que ya que se lanzan, tienen la apertura de identificar oportunidades, ¿no? Áreas de oportunidad. Y también el acceso a la capacitación, aunque es verdad que muchos no tienen acceso a tecnología, por ejemplo, lo que es el gobierno federal
lanzó a través de la Secretaría de Economía de la Unidad de Desarrollo Productivo una plataforma de MIPYMES MX donde hay capacitación a microempresarios y se les habla del crédito que existe, las oportunidades de financiamiento. NAFIM también tiene capacitaciones en línea. Nosotros, por ejemplo, aun cuando es contingencia, pues la posibilidad de dar capacitaciones, vamos a ver, quizá tendría que ser presencial porque tenemos microempresarios que no tienen acceso a la tecnología. Entonces creo que estamos en unas condiciones un poco mejor que en décadas pasadas y los retos son esos, ¿no? La tecnología ahora como la capacitación en habilidades tecnológicas, en habilidades blandas como comunicación efectiva, la inteligencia emocional y el financiamiento, que pues una de las cosas también es pues, las tasas de interés, ¿no? Porque va ligado con capacitación, cómo les das financiamiento, pero no entienden, o no es que no entiendan, sino que el hecho de que comprendan la diferencia de comparar tasas de interés y a la larga cuánto sería el costo del financiamiento, ¿no? Ese es un reto importante, yo creo. Sería todo por mi parte. Gracias, Yadira. Karina, ¿algún comentario? Pues sí, coincido con lo que comenta Yadira acerca de la informalidad. Creo que ese es un reto bueno, ya traemos desde tiempo atrás y que también limita, obviamente, el acceso al financiamiento y que a veces me parece que los microempresarios son muy conscientes de esta, a lo mejor, necesidad de dar un paso más tecnológicamente, ¿no? De ponerse a la altura a lo mejor de la competencia que va avanzando y necesita a veces como acceder a ese tipo de financiamiento pues para generar este tipo de mejoras y luego a veces lo que tenemos también es que pues a lo mejor el financiamiento dura mucho, pues el proceso para obtenerlo es a lo mejor largo y digo, hay que solicitud, demás, y luego en lo que les llega el recurso, y entonces en ese lapso de tiempo, pues ellos obviamente empiezan como a rezagarse, ¿no? La competitividad, digo, no cierran su negocio y lo abren ya hasta que les llega el financiamiento, o sea, hay que seguir trabajando y entonces en ese tiempo, pues te vas perdiendo, ¿no? También el nivel de competitividad y eso también llega a afectar mucho, pero yo también creo que sí hemos mejorado bastante, hay muchos ahora programas, ¿no? De acceso a financiamiento, quizás a lo mejor el reto sería mejorar un poco el cómo hacer llegar el recurso más rápido a los microempresarios o que tengan el acceso más fácil y eso permitiría, ¿no? Va como ligado a otras cuestiones como, por ejemplo, mejorar tecnologías, no sé, mejorar la capacitación y demás. Pero me parece que ese es el principal reto, ¿no? La informalidad y que luego conlleva también a esta parte, como bien lo dice Yadira, de limitarte el acceso a ciertos tipos de financiamiento que para el sector microempresarial pues son fundamentales. Gracias. Coincido, ¿no? Comentan ustedes que digamos que los retos a largo plazo son el acceso a las tecnologías, ¿no? Es un reto a largo plazo, el tema de la desigualdad que esto puede generar. Eh, en el corto plazo viene un proceso de reactivación económica que parece de, pues, nunca antes visto, ¿no? Todavía continuamos en una pandemia donde las actividades económicas prácticamente se detuvieron en un inicio, paulatinamente se han reabierto ciertas actividades con cierta cautela, con cierta mesura. Eh, en el corto plazo, ¿cuáles son los retos para el emprendimiento después de una... Me queda claro los de largo plazo, ya los comentaron, ¿no? Los cambios de tendencias, la tecnología, el tema de acceso a estas mismas herramientas. En el corto plazo, una vez que empiece a reabrirse la economía, los retos son mayúsculos también. El INEGI habla de que alrededor de 1 millón de negocios cerraron como consecuencia de la pandemia. Se ve que va a haber una disminución en la capacidad de consumo de los hogares. Se prevé que, casi como un hecho, que va a haber un aumento en los niveles de pobreza. Lo que está a debate es qué tanto se va a incrementar la pobreza. En ese contexto, digamos, no tan favorable en el corto plazo,
¿cuáles creen que son los retos para los emprendedores de nuestra región? Y si quieren, con esto vamos cerrando para dar un espacio a las preguntas de las personas que nos acompañan. Sí. Sí, Roberto. Respecto a tu pregunta, yo creo que uno de los retos de corto plazo lo podemos encontrar en el rol de las redes de apoyo. Usualmente los emprendedores y principalmente los emprendedores de subsistencia no tienen bien definido su red social más próxima, es decir, si tiene alguna especie de colaboración con algún otro emprendedor o con los proveedores o con los clientes, inclusive con instituciones del gobierno, la parte institucional juega también uno de los roles muy importantes dentro de todos estos, este reto que tienen los emprendedores. Y bueno, yo ahí veo por ahí un desfase entre precisamente que no está definido con claridad la red de apoyo que tienen los emprendedores en el contexto mexicano, ¿no? Sobre todo de emprendimientos de subsistencia. Regularmente cuando son emprendimientos pues ya más dinámicos, ya las redes de apoyo están más sólidas, son más estables y bueno, pues yo podría identificar en primera instancia ese reto, ¿no? Nada más para precisar, redes de apoyo hace referencia a otras empresas, familias, Estado, o todo esto que acabo de comentar. Sí, es correcto. Pueden ser tanto empresas de la misma industria, pueden ser emprendedores, pueden ser otras empresas de otra industria, pueden ser amigos, pueden ser familiares, puede ser el mismo equipo de trabajo, puede ser el gobierno, pueden ser las instituciones, llámense incubadoras, inversionistas, todos estos actores que van a intervenir. Creo que ese es uno de los grandes retos que se tiene en el contexto de emprendimiento, ¿no? Sobre la consolidación de la red de apoyo. Gracias. Y creo que, bueno, yo soy un optimista, ¿no? Creo que una de las grandes lecciones que vamos a aprender después de este encierro es a ser más solidarios, ¿no? Uno esperaría, y creo que, esperaríamos, ¿no? Que ese fuera el caso. Entonces, creo que tiene sentido esto, ¿no? Tal vez estas redes de apoyo estén más dispuestas a colaborar. ¿Qué identificas como los retos de corto plazo, Yadira? Sobre todo después de esta apertura, ¿no? Después de la pandemia. Quizá uno de los retos sería ver qué cambios hay en los consumidores, ¿no? En nuestros clientes, si ya cambió algún patrón, si ahora ya como estaban acostumbrados a, por ejemplo, ahora ya no te dan el menú en físico, sino que es el menú digital. A lo mejor este cambio en si hay un cambio en los consumidores, en sus patrones, si hay que adaptar algo en tu negocio. Pero también creo que en cierta manera es positivo. Una vez me preguntaban si era momento de emprender durante la contingencia o después de ella, y quizás sí, porque es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque precisamente nos vamos a enfrentar a esto, altos niveles de desempleo. Y entonces el generar fuentes de empleo, tenemos tal vez menos competencia, y entonces sería una oportunidad para generar nuevas fuentes de empleo y además tal vez surjan emprendimientos con mayor innovación tecnológica y social, ¿no? Y esto del fortalecimiento, lo decía GEM en uno de sus informes, que también se espera el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, que era lo que decían ustedes, la solidaridad, que haya una mayor conexión entre las redes de los agentes que conforman el ecosistema emprendedor. Y sí, es verdad, sí, claro, tenemos ahorita, pues ya estábamos en 2018 con 50 millones de personas en pobreza, un índice de desigualdad estancado en el 0.46 y discriminación, que las personas discapacitadas, el 36% no consigue empleo, o que, por ejemplo, un informe de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT indica que la discriminación le cuesta 80,000 millones de pesos al Producto Interno Bruto. Entonces es como
todas estas brechas que se van a abrir de desigualdad entre las mismas empresas en la población, también es una oportunidad, creo, es como ver el vaso o medio lleno o medio vacío, ¿no? Y yo creo que también sería una posibilidad de ver, uno, qué patrones cambiaron en tus clientes y ver si puedes adaptarte a ellos, sería uno de los retos. Luego, la posibilidad de que surjan innovaciones tecnológicas y sociales, emprendimientos que vayan dirigidos a limitar o a reducir este tipo de brechas, ¿no? Y sería eso por mi parte. Gracias. Ojalá sea lo que comentas, ¿no? Que este proceso de reflexión nos lleve a prácticas empresariales más incluyentes y solidarias. Eso sería algo importante, ¿no? Karina, para cerrar. Sí, yo creo que pivotar va a ser la palabra que va a venir a marcar, ¿no? El camino de los emprendimientos, el aprender, y creo que muchos microempresarios lo han aprendido durante la pandemia. El optimizar las actividades clave de sus negocios, reinventarse, les dicen algunos, y creo que es lo que muchas empresas empezaron a hacer. Y trajo la lección de aprender a estar listos para cuando el modelo de negocio que originalmente tienen, pues deje de funcionar, ya sea por la pandemia en este caso o por alguna otra cuestión que pueda suceder en el futuro. Entonces, yo creo que ninguna empresa estaba preparada, ¿no? Para ni grande, ni pequeña, ni mediana, para los cierres tan prolongados que hubo. Y si bien se perdieron, como bien lo dijo Roberto hace ratito, 1 millón de empresas más o menos, creo que las que quedaron aprendieron a hacer eso, a reinventarse, a girar sobre su propio eje. Y yo leí en algún momento un caso de una empresa, de una microempresa, que se dedicaba a vender servicios de limpieza de casas. Y entonces cuando empezó lo de la pandemia, cambiaron, ahora ofrecían servicios de desinfección, ¿no? Desinfectar tu casa contra el COVID. Y obviamente eso los dejó salir del paso, pero por mucho. Conozco también otros negocios que no tenían servicio a domicilio y entonces hubo la necesidad de invertir, ¿no? En el repartidor, en la movilidad, y ahora cuando ya regresa de a poco el aforo a los restaurantes, pues bueno, ya también ya estás listo con tu servicio a domicilio por en caso de que otra vez vuelva a suceder alguna cuestión de que no puedan entrar clientes, pues puedas también entrarle en el caso de los restaurantes por ese lado. Entonces creo que sí, creo que queda el reto de adaptación al nuevo panorama que nos va a dejar la pandemia. Todavía no terminamos de pasar por ello, pero creo que sí las empresas de a poco han ido como tratando, ¿no? De encontrar su huequito en esta nueva realidad y en cómo adaptar sus actividades a, precisamente como dice Yadira, identificar ahora los nuevos patrones de consumo de tus clientes, que es lo que queda. Entonces creo que les dejó lecciones invaluables a los emprendedores en términos de administración y en términos también que tuvieron que tomar a lo mejor muchas decisiones muy difíciles, ¿no? Desde a lo mejor despedir a las únicas 2 personas que trabajaban con ellos y nada más quedarse él porque ya no podía pagar sueldos o recortar horarios laborales. Entonces, bueno, creo que son varias las lecciones que deja y el reto principal que yo miro es ese, ¿no? El de adaptarse a esta nueva situación, pues para poder ir saliendo de a poco. Muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos nuestra participación. Yo nada más me gustaría dejar claro, ¿no? Que los datos muestran que el reconocimiento social a los emprendedores en México va a la alza, ¿no? Cada vez más hay una admiración, un reconocimiento y a la par las universidades han generado programas para apoyar a este tipo de personas. Los gobiernos han diseñado programas de apoyo y financiamiento porque a todos hay consenso, ¿no? Tal vez no haya consenso en la academia sobre qué es un emprendedor, tampoco haya consenso sobre
cuáles son los elementos fundamentales para incrementar el emprendedurismo, pero donde sí hay consenso es que es un activo muy valioso de la sociedad y de la economía. Y conforme también se han ido diversificando sus objetivos, donde no solamente el emprendedor busca ganancia, lo cual no tiene nada de malo, ¿no?, sino también puede buscar objetivos sociales, el reconocimiento que se tiene a este tipo de personas, pues es cada vez mayor. Eso no significa que ser emprendedor sea sencillo, sea fácil, los retos ya los delineamos acá. Vean desde el acceso a financiamiento, las decisiones difíciles que se tienen que tomar, la incertidumbre que implica ser emprendedor, pero igual el pago, ¿no?, tanto social como financiero, puede valer la pena, ¿no? Y aquí leo unas preguntas. ¿Ustedes creen que el INADEM tiene que tener algunos cambios para que los emprendedores tengan más éxito en sus negocios? Se refiere al Instituto Nacional del Emprendimiento. ¿Alguien quiere contestar a esa pregunta? Instituto Nacional del Emprendedor, que creo que ha tenido modificaciones estructurales, ¿verdad, David? Sí, ya no es INADEM, es la Unidad de Desarrollo Productivo. No sé si me corresponde poder emitir una opinión, pero creo que está trabajando. Es decir, se está intentando adaptar al hecho de que ahorita cómo es que apoyas desde la forma electrónica. Y si revisan la página de Mi Pymes MX, se van a encontrar con la sección de aprender, la sección de, parece un comercial, ¿no? La sección de aprender, la sección de financiamiento. Entonces, como las distintas áreas, y no sabría si está atendiendo, creo que, o sea, se está esforzando. En mi experiencia puedo decir que sí, está intentando resolver a medida de lo que estamos viviendo en tiempo de contingencia, ¿no? Gracias, Yadira. Yadira laboró en esta unidad previamente, entonces ahí por eso habla de este conflicto de interés, ¿no? Otra pregunta que posible conflicto de interés. Para darles más contexto, un ejemplo sería que en otros países como Estados Unidos, Sahar Barbosa con respecto a la misma pregunta, para darles más contexto, un ejemplo sería que en otros países como Estados Unidos o Canadá tienen reglas para no poner negocios iguales cerca. O sea, aquí en México sucede mucho que ver un lugar donde venden alitas al lado de otro que se dedica a lo mismo, con la excusa de robar clientes al vecino. Entonces aquí, según entiendo, la pregunta tiene que ver con qué tanto debemos regular la competencia, ¿no? Estamos digamos, la teoría económica más tradicional, ¿no?, la teoría clásica habla de que mayor competencia necesariamente implica mayor bienestar para todos, ¿no? Esa, digamos, es la premisa. ¿Por qué? Porque tú tienes, pues sí, probablemente le está robando clientes al que vende alitas al lado, pero tú como consumidor tienes la opción de elegir entre dos o más opciones y vas a elegir, vas a premiar a aquel que te dé mejor calidad, mejor precio, mejor trato, ¿no? Esta premisa se ha estado, digamos, cuestionando. Primero porque asumes de antemano que tú como consumidor eres capaz de organizar tus preferencias. Efectivamente, tal vez dos alitas sean fácil de decir cuál es mejor, pero imagínate que hubiera 10, 15, 20, 25, 30, 40 vendedores de alitas. ¿Cómo le haces para ordenar tus preferencias y efectivamente elegir de manera muy clara? Y decir, esta es mejor que esta, y entonces voy a premiar a esta y no a esta. Asumimos que como consumidor tienes una capacidad ilimitada de procesar información, lo cual a veces no sucede, ¿no? Pero es un debate muy interesante. ¿Qué tanto debe intervenir el Estado en el tema de los emprendedores? La visión institucional pues habla de que el Estado tendría que decidir qué empresas apoya con respecto a otras, ¿no? Qué sectores elige como ganadores a través de una política de desarrollo industrial, cómo las proteges justamente de la competencia. Entonces, es un tema muy interesante y muy complejo como la pregunta que usted plantea, Barbosa, sí es un tema extremadamente complejo. ¿Qué tanto agentes externos al mercado, ¿no?, a las empresas y los consumidores tendrían que determinar ganadores y perdedores? No sé si alguien tenga algún comentario sobre esto. Creo que, como lo dices, es muy complejo el tema, ¿no? Porque a lo mejor si piensas en dos microempresarios que se ponen, no sé, voy a retomar el ejemplo que dio la compañera acerca de las alitas, pues a lo mejor pensarías, pues bueno, que se van a tener que esforzar en calidad,
¿no? En dar como un plus, pues para alejarse de la competencia, ¿no? Ser como el que sobresalga. Pero luego también cuando hablamos de regulación, yo creo que, bueno, tendría que ver cuando pones a lo mejor un microempresario y luego al lado le pones una cadena, ¿no? A lo mejor de que vende alitas y entonces sí, yo creo que en ese caso la regulación siempre es importante, o sea, hacia el microempresario, porque tapa un poco, ¿no? Las oportunidades de desarrollo que tenga, porque vamos, no tiene el mismo nivel de competencia, no entran parejos, pues, al mercado, alguien que va empezando con su microempresa, así lo pones al lado de una cadena ya establecida, ¿no? Obviamente el servicio, a lo mejor un poco la calidad, pues va a ser siempre superior. Pero en cuanto a que los microempresarios ahí queden como medio juntitos, pues yo creo que a lo mejor hasta funcionaría un tanto como incentivo, ¿no? Para mejorar lo que le ofreces al cliente. Y entonces ya en función de eso, pues diríamos y pensaríamos que nosotros como consumidores racionales, pues vamos a hacer esto, ¿no? Que dice Roberto, que es ordenar nuestras preferencias y elegir cuál sea el mejor. Adelante, Yaira. Sí, nada más Sí, en el tema de competencia, pues ahí le corresponde a la COFESE, ¿no? Que es la que regula el nivel de concentración en las empresas. Y como que menciona Karina, tal vez sí, también sería bueno la oportunidad de que estén juntos. Tenemos, de hecho, ahí tienen a la Plaza del Zapato y hay muchos restaurantes y bares y puedes elegir. Y el hecho de que estén juntos es como un apoyo, ¿no? Van al mismo lugar, pero puedes ir a varios, o vas a Pasaje Rodríguez y entonces tienes distintos micronegocios con la misma esencia y van generando estas sinergias o los apoyos que mencionaba también Moisés en algún momento, ¿no? Que entre ellos generen redes de apoyo sería también algo innovador y que cuando eres micro, el tener tal vez compañeros que hacen actividades relacionadas con tu misma actividad puede ser algo que fortalezca, ¿no? Y sí, el regulador pues es COFESE. COFESE es el que regula el nivel de concentración y si existe monopolización y si tenemos ese gran problema, por ejemplo, en café, creo que se iba a poner Nescafé en Veracruz o Oaxaca y entonces los pequeños productores dijeron, oye, pero ¿y nosotros? O sea, el gran problema de los pequeños productores de café, que de hecho han revolucionado el café orgánico. Ellos son los primeros en lanzar la certificación orgánica a nivel internacional y entonces venden su café al extranjero porque no hay esa conciencia nacional del consumo del café nacional, ¿no? Porque tienes a esta grande de Nescafé y ellos dijeron, oye, pero espérate, ya el resultado ahí sí no sé, pero sí había esto de, mira, se puso la grande, nos quiere comprar a nosotros, pero nosotros ya estábamos vendiendo a nivel internacional con nuestro café orgánico a Europa con un poder adquisitivo más alto. Entonces ahí sí, la institución es COFES. Gracias. Sí, ¿no? Moisés, ¿querías comentar sí, algo? yo quería comentar algo. Muy interesante la pregunta y sí, yo creo que estaríamos hablando sobre un tema de diferenciación de producto, ¿no? A lo mejor no tiene nada de malo que estén juntas a ambos emprendimientos o ambas microempresas, pero bueno, ahí surgen otras estrategias, ¿no? Como la diferenciación de productos, qué valor agregado le estás dando, le estás poniendo tu producto para que sea atractivo para el consumidor y bueno, ese tipo de estrategias. Y lo otro tiene que ver con lo que menciona Yadira, precisamente con las redes de apoyo, que es una especie de innovación, se le llama innovación abierta, que es una especie de cooperación no solo de conocimiento, sino también de transferencia de productos y servicios entre ambos negocios. Es un tema bastante interesante y mucho más amplio, ¿no? Que yo creo que se tendría que abordar. Gracias. Con respecto a la regulación, creo que es importante decirlo, ¿no? No es lo mismo dos microempresas que compiten entre ellas en igualdad de condiciones que Nescafé con pequeños productores, ¿no? La regulación tendría que ser asimétrica. A veces el equilibrio de corto plazo, mayor opción en un primer momento, que incrementa el bienestar, no es lo mismo en el largo plazo, ¿no? Seguramente Nescafé desplazaría a un montón de pequeñas empresas y luego podría influir más en el precio, por ejemplo, ¿no? Tenemos una pregunta de Carla Guzmán. Dice,
¿qué mensaje o consejo le darían a las personas interesadas en emprender? Si es la primera vez que lo hacen. Está difícil, ¿no? Porque a mí siempre me cuesta mucho trabajo como profesor y metiendo estos temas, decir, bueno, ¿y tú qué has emprendido? ¿No? Es como también ahí genera cierto conflicto personal, ¿no? Hablas mucho de emprendedor y que es muy importante y que hay que fomentarlo, pero a ver, arriésgate, ¿no? Ayer justamente teníamos una plática con una doctora de otra universidad que justamente hablaba de temas de emprendimiento y ella sí tenía dos emprendimientos tecnológicos, ¿no? Muy importantes. ¿Qué consejo ustedes le darían a alguien que está interesado en emprender? Bueno, de hecho yo también me hice esa pregunta porque tengo la clase de emprendimiento y yo decía, pero ¿cómo les estoy diciendo? Y entonces dije, pues la manera es iniciar, porque no es poner físicamente una empresa o algo. Y entonces abrí un grupo en Facebook de aprendizaje colaborativo. Entonces es como no esperar el momento perfecto o idóneo, sino que puedes empezar con una actividad o empezar con ver las alternativas o posibilidades. Pero también como conocer y preparar la idea. Creo que si ya estamos hablando de universitarios, tienen las herramientas, les comentaba, de conocer el escenario, ver qué tipo de emprendimiento quieren realizar, evaluar riesgos, competencia, tendrían la posibilidad de elaborar un plan de negocios. Y hay incubadoras, eso es tal vez otra cosa que desconocen, que puedes tener tu idea de negocio y puedes acudir a una incubadora y la incubadora te va a decir, sí, muy bonita tu idea, pero probablemente cámbiale estas cosas, ¿no? O también yo diría eso, como ver entre tus posibilidades, desarrollar la creatividad primero, cómo sería la manera de qué es lo que quisieras hacer e iniciar, que yo apenas estoy iniciando esto y la verdad no creo que tenga mucho riesgo, ¿no? Pero ya para los que van a conformar una empresa, pues sí sería, si tienes las herramientas, elabora un plan de negocios. Un plan de negocios es analizar el mercado, analizar la evaluación financiera, analizar la competencia, analizar hasta si estás creando una empresa social, analizar tu problemática. Por ejemplo, para los emprendedores sociales, diría yo, retomando los retos, es ¿cómo les vendes la idea de que vas a crear una empresa social? Lo más seguro es que te diga el fondeador, pero a ver, ¿eres una ONG? No, no soy una ONG, pero ¿quieres crear impacto social? ¿Quiere decir que si no tienes rentabilidad vas a dejar el negocio? Pues no, pero sí hay apoyos. Está Disruptivo TV, está Choca, y luego también el hecho de que los emprendimientos sociales, me encanta Juan del Cerro que dice, enamórate del problema. Y tal vez sería esa cuestión, saber qué tipo de emprendimiento quieren realizar en base a lo que tal vez hemos comentado. Si es por oportunidad y tienen el conocimiento, elaboren un plan de negocios, vayan a incubadoras. Hay muchos apoyos también para jóvenes y eso es uno de los grupos vulnerables que dicen a través del COVID. Uno de los grupos vulnerables va a ser la población joven, ¿no? La cuestión del empleo y tal vez sea retomando un poco esto de si la universidad les estaba como cargando como la mano, metiéndoles el tema de emprendimiento, creo que más bien es despertándoles, ¿no? La inquietud y romperles el paradigma de decirle, oye, puedes trabajar en la institución que quieras, puedes ser tu propio empleado, puedes ser ambas cosas, puedes tener un emprendimiento con rentabilidad, puedes crear un emprendimiento con impacto social. Y entonces es como reconocer primero qué tipo de emprendimiento, qué tipo de idea, pulir la idea y buscar cómo, y asegurarte de decir con quiénes son tus socios, si requieres financiamiento o no, porque no siempre van a requerir financiamiento, tal vez sea una idea con la que puedan iniciar en su casa, ¿no? O vendiendo por WhatsApp o por Instagram. Depende de las habilidades tecnológicas que tengan, esa sería pues mi opinión, aun cuando también tengo eso de físicamente no hay nada, ¿no? Ok, bueno, con esto, si les parece, concluimos el foro. Esperemos que nuestras opiniones e información les haya sido de utilidad. Y no sé, Cheryl, ¿qué Sí, continúa? muy bueno. Gracias a todos y todos ustedes por sus excelentes participaciones y al público que nos ha acompañado con estas preguntas que además
pues es información muy pertinente, dada el marco de la contingencia y además pues todo lo que ya nos han expresado en este espacio. Nada más para finalizar, les daría lectura del reconocimiento que estarán recibiendo cada uno y cada una de las panelistas que nos han acompañado en este momento, y me permito dar lectura a uno de ellos. Y pues a nombre de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y la Red Institucional de Valores, así como la Feria de Salud y Buenas Costumbres, pues les damos también este reconocimiento y gratitud por acompañarnos esta tarde. Entonces voy a dar lectura a este reconocimiento que estarán recibiendo cada uno de las personas que intervinieron en esta charla. Permito compartir mi pantalla. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación, la Facultad de Artes, Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales, Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Químicas, Ingeniería, Contaduría y Administración, de Deportes, Derecho, Economía y Relaciones Internacionales, Humanidades y Ciencias Sociales, Medicina y Psicología, así como Odontología, y la Red Institucional de Valores, otorga la presente constancia a la doctora Karina Isabel Salinas Solís por su participación como panelista en el tema Emprendimiento, Motivaciones y Retos en el marco de las actividades de la Feria de Salud y Buenas Costumbres llevada a cabo en la plataforma Meet el día 8 de abril de 2021. Y pues lo mismo para cada una de los integrantes de la mesa. Muchas gracias por sus excelentes participaciones, estarán recibiendo sus constancias vía electrónica. Y pues a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias, que pasen buena tarde. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Saludos Gracias. a todos.